Vamos a trabajar con el tema de respiración celular. El tema de respiración celular lo voy a dividir en tres partes. Primero los tipos de respiración, luego vamos a ver la respiración en los animales, tanto invertebrados como vertebrados, y por último, la respiración en los humanos. Entonces hoy vamos a trabajar con lo que es los términos de respiración, tipos de respiración, fases, y ya luego trabajamos con las otras partes. Entonces les voy a compartir las diapositivas por acá. Principalmente, ¿en qué consistirá la respiración? ¿Intercambio de qué ocurre allí? ¿Intercambio de qué? Oxígeno, ¿y qué más? Dióxido. ¿Dióxido de qué? Hay muchos dióxidos. ¿Dióxido de qué? Dióxido de carbono. Muy bien. Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Un intercambio gaseoso es lo que ocurre en el proceso de respiración. Vamos a comenzar. ¿Ven las diapositivas? Sí. Okay. Entonces, vamos a definir primero qué es la respiración. En la respiración, este proceso va a permitir el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono entre el medio externo y un organismo vivo, ya sea un organismo unicelular o un organismo pluricelular. Todos los organismos vivos van a realizar el proceso de respiración, ya sea en presencia o en ausencia de oxígeno, que ahí entraría lo que son los tipos de respiración. Entonces, permite el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y a través de este proceso se va a liberar la energía contenida en los alimentos, es decir, todo lo que consumimos va a ser transformado en energía mediante este proceso. ¿Cómo se va a utilizar esa energía? Esa energía que se libera a través de la degradación de los alimentos, principalmente van a ser carbohidratos, se va a utilizar en forma de ATP. Recordemos que el ATP es una molécula de energía, se llama adenosín trifosfato, que la obtenemos en los procesos biológicos, en todos los procesos, en la gran parte, la mayor parte de los procesos metabólicos de las células. Se obtiene ATP, que es la molécula de energía. Y este ATP va a ser utilizado en todas las funciones y en todo el trabajo que realice la célula. Entonces, todas las células van a realizar el proceso de respiración. Va a realizar ese intercambio gaseoso. Continuamos. Vamos con los tipos de respiración. Existen dos tipos de respiración, la anaeróbica y la aeróbica. A ver, ¿quién me dice si en la anaeróbica hay presencia o no de oxígeno? ¿En la anaeróbica hay presencia o no hay presencia de oxígeno? No hay presencia de oxígeno, muy bien. Entonces, en la anaeróbica, esta no requiere oxígeno para llevarse a cabo. Se presenta solo en algunos tipos muy especiales de bacterias. Este proceso de respiración se va a dar en el citosol, se va a dar en el citoplasma de la célula. No en las mitocondrias, sino en el citoplasma. ¿Cómo va a comenzar este proceso anaeróbico? Va a comenzar con una molécula de glucosa que va a ser transformada en dos moléculas de ácido pirúvico. Estas moléculas de glucosa se transforman en ácido pirúvico y posteriormente puede pasar por un proceso de fermentación y transformarse en alcohol etílico o en ácido láctico. El producto final de este proceso va a ser dos moléculas de ATP, es decir, estamos obteniendo dos moléculas de energía y dos moléculas de NAC que se obtienen en el proceso de glucólisis. Estas dos moléculas de energía y de NAC van a pasar al proceso de respiración aeróbica, que sería en el ciclo de Krebs donde se van a utilizar. Entonces, para que se dé la respiración aeróbica, tiene que pasar primero por un proceso anaeróbico. Entonces, la respiración anaeróbica viene siendo como un complemento de la respiración aeróbica. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, la anaeróbica no requiere oxígeno, se lleva a cabo en el citoplasma, inicia con una molécula de glucosa que a
a través de varias reacciones realizadas por enzimas, se va a transformar en ácido pirúvico, luego va a pasar a un proceso de fermentación donde se puede obtener ácido láctico o alcohol etílico. Los productos finales, energía y nicotinamina adenín difosfato, reducido cuando tiene hidrógeno acá. Esto va a pasar por, esta molécula de acá posteriormente va a donar estos dos hidrógenos a una cadena de electrones que va a realizar otros tipos de procesos metabólicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que todo a partir de la glucosa va a ocurrir el proceso de glucólisis, donde se obtienen las dos moléculas de energía. La glucosa, mediante este proceso de glucólisis, se transforma en ácido pirúvico. De allí viene el proceso de fermentación que lo realizan algunas bacterias donde hay cero oxígeno. Aquí no va a haber absolutamente nada de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Este proceso de fermentación puede obtenerse ácido láctico o puede obtenerse alcohol etílico o etanol. También se produce dióxido de carbono. Un ejemplo de fermentación. Vamos cuando obtenemos ácido láctico. Por ejemplo, cuando ustedes tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio, y hoy tienen educación física, y hoy hacen de todo, corren, saltan, ¿qué creen ustedes que les va a pasar mañana? ¿Cómo van a amanecer mañana? ¿Cómo van a amanecer mañana? Aparte del cansancio, calambres, ¿qué más? Adoloridos, ¿verdad? Dolores musculares. Y van a sentir que tienen como contraídos los músculos. Ese tipo de concentración, esos dolores musculares, es por acumulación de ácido láctico. En ese proceso, cuando ustedes corren, eso es un proceso anaeróbico. Es un proceso anaeróbico. Entra y sale oxígeno, pero si ustedes corren muy rápido, prácticamente es un proceso anaeróbico. Si ustedes corren 100 metros planos, eso es un proceso anaeróbico. Una carrera corta es un proceso anaeróbico. Entonces, sus músculos están formando ácido láctico. La formación de ácido láctico se da a nivel muscular. Entonces, ese dolor que ustedes tienen es por formación de ácido láctico. ¿Cómo se quita? Siguiendo con los ejercicios. Al día siguiente vuelven a hacer ejercicio y así se va reduciendo esa cantidad de ácido láctico que está acumulada en sus músculos. Otra solución también sería tomar bicarbonato de sodio. ¿Por qué bicarbonato de sodio? Recuerden que nuestras células funcionan en base a un sistema que se llama bomba sodio-potasio. Bomba sodio-potasio. Entonces, ¿qué están haciendo? Introduciendo sodio a sus células y al entrar sodio va a salir potasio. Eso lo pueden hacer el mismo día en la noche. El mismo día que hicieron ejercicio, toman un poquito de bicarbonato de sodio por la noche y no van a amanecer tan adoloridos. Pero ese dolor es normal, es acumulación de ácido láctico que ocurrió por un proceso de fermentación que se da en sus músculos. El otro tipo de fermentación, la formación de etanol, es cuando se forma el alcohol. Por ejemplo, si ustedes hacen un jugo de piña y lo dejan tapado varios días, él se va a fermentar. Se va a poner malo. ¿Por qué? Porque las bacterias van a actuar allí. Entonces, si ustedes destilan ese jugo de piña pasa por un proceso de destilación, lo que se va a obtener es alcohol. De allí se va a obtener etanol o alcohol etílico. Entonces, esas son las dos vías que puede tomar la glucosa en la respiración anaeróbica. Ahora, si se encuentra con presencia de oxígeno, la glucosa viene por una glucólisis, pero si consigue oxígeno va a pasar a la vía de la respiración aeróbica, que sería el ciclo de Krebs. Entonces tenemos ahora la respiración aeróbica. La respiración aeróbica entonces se realiza en presencia de oxígeno y ocurre en las mitocondrias de las células. Recordemos que las mitocondrias son el organelo de la célula que se encarga del proceso de la respiración. Ocurre en presencia de oxígeno, degrada los nutrientes hasta convertirlos en dióxido de carbono, agua y ATP. Dióxido de carbono, agua y energía. Se da en varias etapas. La primera es la glucólisis, luego viene la formación de la acetilcoenzima A, que se va a encargar de la descarboxilación, se va a encargar de oxidar las moléculas, luego el ciclo de Krebs y por último la cadena respiratoria. Entonces aquí tenemos que
la glucosa va a pasar por la glucólisis. Si no hay oxígeno, se va por la vía de fermentación, pero si hay oxígeno, se va por la vía de la respiración anaeróbica. Se forma la enzima, coenzima A, de allí va a pasar al ciclo de Krebs, donde hay una oxidorreducción de nutrientes. De allí lo que se obtiene pasa a la cadena transportadora de electrones, donde se va a liberar energía. ¿Y qué va a ocurrir con este proceso en la mitocondria? Va a entrar oxígeno, su función principal va a ser entrar oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. Vamos con las fases de la respiración. Tenemos principalmente dos fases, o tenemos otros dos tipos de respiración. Tenemos la respiración externa, que va a ser el intercambio entre el medio externo y la sangre a través de órganos respiratorios. Es decir, cuando ocurre, por ejemplo, en nosotros, el intercambio gaseoso desde el medio externo hacia nuestros pulmones, que son nuestros órganos respiratorios. Ocurre por difusión debido a la diferencia del gradiente de concentración. Por ejemplo, en los alveolos pulmonares y en los capilares sanguíneos hay una diferencia de concentración. El oxígeno va a presentar mayor concentración en los capilares sanguíneos. El oxígeno va a presentar mayor concentración en el ambiente externo. Y en los alveolos pulmonares va a haber mayor concentración de dióxido de carbono. Entonces va a ocurrir ese intercambio. El oxígeno viene de un gradiente de concentración mayor a uno de menor concentración, porque en los alveolos hay poco oxígeno. Ahí es mayor cantidad de dióxido de carbono, que es lo que se quiere expulsar. Entonces va a ocurrir por difusión en contra de un gradiente de concentración. Entonces la respiración externa va a ser cuando se introduce el oxígeno desde el medio externo hacia nuestros pulmones. Vamos ahora con la respiración interna. La respiración interna es cuando ocurre el intercambio gaseoso entre la sangre y las células de los tejidos a través de los capilares sanguíneos. Recordemos que los capilares sanguíneos son los que van a llegar hacia las células. No van a llegar las venas ni las arterias, no, van a llegar son los capilares sanguíneos, que son los más delgados, y ellos se van a encargar de tomar todo lo que la célula necesite desechar. Entre esas sustancias de desecho vamos a tener al dióxido de carbono. Entonces, de esa respiración interna se va a encargar los capilares sanguíneos. Van a llegar hasta las células de los tejidos y van a tomar el dióxido de carbono para expulsarlo, para mediante el torrente sanguíneo expulsarlo. Vamos ahora con el proceso de respiración vegetal. ¿Por dónde creen ustedes que se da el proceso de respiración vegetal? ¿O por qué será tan importante el proceso de respiración vegetal? Porque, ¿cuál es el proceso más importante en los vegetales? La fotosíntesis, muy bien. El proceso más importante va a ser la fotosíntesis, porque en la fotosíntesis se produce oxígeno, el oxígeno que vamos a respirar nosotros. Aunque en la fotosíntesis se toma oxígeno para realizar su proceso, las plantas también toman oxígeno, pero al igual que las toman para realizar sus funciones, también van a producir oxígeno para el resto de los seres vivos. Y ese proceso de respiración vegetal se va a dar principalmente en las hojas, así como me lo están mencionando por aquí en el chat. Entonces, la respiración vegetal, mediante el proceso de la fotosíntesis, las plantas van a tomar dióxido de carbono y van a producir oxígeno. ¿Cómo va a ocurrir esto? Al llegar el oxígeno a todas sus células, se van a oxidar nutrientes. Recuerden que también en el proceso de fotosíntesis
se utiliza glucosa, también se produce glucosa, se van a utilizar unos nutrientes y se van a producir otros nutrientes. La glucosa puede estar presentada de diferentes maneras. Recuerden que tenemos diferentes tipos de carbohidratos. Tenemos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, pero el producto principal va a ser la glucosa. Entonces, al llegar el oxígeno a todas sus células, todas las células de las plantas, estas van a oxidar nutrientes, van a eliminar el dióxido de carbono y el vapor de agua. Lo va a excretar. Y ese intercambio gaseoso se va a realizar por medio de los estomas y lenticelas. Las estructuras que tiene la hoja por donde se va a realizar el intercambio gaseoso va a ser los estomas y las lenticelas. Por ejemplo, acá tenemos los estomas, son estos que están acá, los van a encontrar en las hojas, principalmente en el envés de las hojas. En los estomas se van a encontrar con cloroplastos también. Esto que está de verde son los cloroplastos. Recordemos que son verdes porque contienen a la clorofila. Estos estomas son poros o aberturas regulables del tejido epidérmico. ¿Por qué dice que son regulables? ¿Por qué serán regulables? ¿Por qué serán regulables? Si son aberturas regulables, ¿por qué serán regulables? ¿Regulables por qué? Ajá, se pueden regular, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido se regulan? ¿No saben? Si por ahí ocurre un intercambio gaseoso, si eso está cerrado, ¿ustedes creen que va a ocurrir el intercambio gaseoso? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se regula? Es decir, que pueden abrir y cerrar. Ellos se pueden abrir y cerrar. Estos están formados por un par de células especializadas denominadas células oclusivas o guarda. Estas dos que están acá, 1 y 2, son células especializadas llamadas células oclusivas. ¿Por qué oclusivas? Porque ellas hacen la forma de una boca que puede abrir y cerrar. Entonces, cuando abre, está ocurriendo el intercambio gaseoso. Generalmente ocurre cuando hay acción de la luz. Allí, cuando hay acción de la luz, ellas se abren. Este poro, la abertura que está acá, se le denomina ostiolo. Va a comunicar el interior de la célula con una cavidad denominada cámara subestomática. Allí es donde va a ocurrir ese intercambio gaseoso. Estos poros se abren por acción de la luz y se cierran durante la noche. Aquí tenemos una hoja. Si lo observamos más de cerca, nos vamos a encontrar con los estomas. Acá tenemos un estoma abierto, por donde va a entrar el dióxido de carbono. Acá tenemos un estoma cerrado. Entra el dióxido de carbono y se va a liberar vapor de agua y oxígeno. Entra dióxido de carbono, se libera vapor de agua y oxígeno. Esos van a ser los productos que se van a liberar por medio de los estomas. Estos estomas están principalmente en las partes verdes de las plantas, en las partes más tiernas de las plantas, por ejemplo, las hojas, los tallos delgados, pero cuando ya la planta es más adulta, en los troncos nos vamos a encontrar con las lenticelas. Las lenticelas son estructuras pequeñas, circulares o alargadas que se forman en la corteza o superficie de los troncos, tallos y ramas de muchas especies de árboles y demás plantas. Lo vamos a encontrar principalmente en los árboles más adultos o en las zonas más, digamos que en las partes más viejas de la planta, como en las cortezas, en los troncos. No lo vamos a encontrar en las hojas. A través de las lenticelas también ocurre el intercambio de gases, la respiración y transpiración. Su color puede ser blanco, crema o amarillo. Por ejemplo, aquí tenemos las lenticelas. Si las han observado, no sé si las habrán observado en los árboles, todos los troncos de los árboles tienen esto.
Entonces, en las hojas, en las partes jóvenes nos vamos a encontrar con los estomas. Y en los troncos nos vamos a encontrar con las lenticelas. ¿Alguien ha observado las lenticelas? Por allí también va a entrar dióxido de carbono y se va a expulsar vapor de agua y oxígeno. Ese va a ser el medio por donde se va a liberar el oxígeno en las plantas, en las partes más adultas de las plantas y en las partes jóvenes por medio de los estomas. Ok, con esto terminaríamos esta parte de la respiración. Como les dije, todavía nos falta. Entonces les voy a hacer unas preguntitas por aquí. Ajá, entonces vamos a repasar. ¿La respiración aeróbica requiere o no requiere de oxígeno? ¿Requiere o no requiere de oxígeno la respiración aeróbica? Aeróbica, no, seguro. Sí requiere de oxígeno, claro que sí requiere de oxígeno. ¿Y en qué zona de la célula se da la respiración aeróbica? ¿En qué zona de la célula se da la respiración aeróbica? ¿En qué organelo de la célula se da la respiración aeróbica? En el interior de las mitocondrias. Muy bien. ¿Y cuál es el proceso que tienen en común la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica? Recordemos, todo parte de la glucosa. La glucosa pasa por un proceso llamado ¿cómo? Que se da en la anaeróbica y en la aeróbica, ese proceso. Glucólisis. Glucólisis se llama. Pusieron glucosis, pero es glucólisis. Lo pueden contar como glucólisis o glicólisis también. Entonces, los dos tipos de respiración van a pasar por ese proceso. La glucosa pasa por la glucólisis. Si no hay oxígeno, se va a la vía de ¿qué? ¿Cómo se llama ese proceso? Que se obtiene ácido láctico o etanol. ¿Cómo se llama ese proceso? Fermentación, muy bien. Pero si hay oxígeno, ¿se va hacia dónde? ¿Hacia el ciclo de qué? ¿Hacia el ciclo de qué? ¿Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico? El ciclo de Krebs también tiene ese nombre, ciclo del ácido cítrico. Muy bien, Jare. ¿Qué otra preguntita? Por los estomas, entra el dióxido de carbono y ¿qué se va a liberar? Entra dióxido de carbono y se va a liberar oxígeno, muy bien. ¿Qué más? Aparte del oxígeno, hay otra cosa que se libera. Si por los estomas ellos transpiran, las plantas transpiran, entonces aparte de oxígeno están botando también ¿qué? Sudor no. No es sudor nosotros. Las plantas, no. Dióxido de carbono tampoco, no. Oxígeno y ¿qué más? Vapor de agua. Van a botar también, van a expulsar vapor de agua. Por medio de los estomas transpiran. Y los estomas los vamos a encontrar en las partes jóvenes o en las partes adultas. En las partes jóvenes. Y en las adultas nos vamos a encontrar ¿con qué? En las adultas nos vamos a encontrar ¿con qué? Con las lenticelas. Muy bien. A ver, ¿qué otra preguntita? ¿Cuáles son las dos fases de la respiración? La externa y la interna, ¿verdad? ¿La interna se da en dónde? La interna, no. La externa es desde el medio exterior hacia nuestros pulmones, es decir, con los órganos respiratorios. Y la interna va desde los capilares sanguíneos hasta las células de todos los tejidos. Con esto terminamos, ya son la 1 en punto, no les voy a quitar más tiempo. Esta semana no hay tarea porque recuerden que vamos a terminar primero todo el tema para asignarles una tarea del tema, ¿sí?
Con esto terminamos el tema. Nos vemos el viernes en la próxima clase. ¿Ya? Hasta luego.